Oye, Ok. Ángel, ¿sabes? He estado pensando, estamos leyendo un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Ujú. Y algo me llamó la atención. Ya lo había leído antes, pero creo que no había puesto atención en esta parte donde la importancia de los mentores y la importancia de estar dispuesto a invertir en ti. Porque al final de cuentas, yo lo menciono siempre, el mundo de afuera refleja tu mundo de acá adentro, ¿no? Entonces, ¿cómo tú ves que la gente reacciona referente a los mentores? ¿Y tú crees que es importante? Es importantísimo, si se puede decir, el tener un mentor o varios mentores en las diferentes áreas pues de nuestra vida. Yo creo en tener, digamos, un mentor espiritual, en el caso mío, Amén. un pastor o un líder. Tengo pues un buen amigo ya pues de más edad que mí, que lo tengo como mentor pues en lo espiritual. Y están los mentores profesionales, los mentores en relación a cómo desarrollarse entre familia, y la lista sigue. En el caso de los jóvenes, yo reflexionando en mi pasado, que era más joven que hoy, hubo su tiempo donde estaba yo como a la deriva, como un velero sin vela, ahí flotando. Pero pues poco a poco se fue afinando, y yo creo que donde hubo el gran cambio fue cuando ingresé a la milicia. Tenía 19 años. Okay. La disciplina y estructura es vital para el crecimiento y el ir escogiendo o identificando mentores en la vida. El conseguir líderes en la vida para poder uno ir aprendiendo de ellos. ¿Crees que la disciplina es importante? Muy, muy importante, y es la disciplina de sí mismo, porque a veces pensamos que la disciplina tiene que venir de afuera. Cuando eso ocurre, yo pongo un signo de interrogación. ¿Realmente es disciplina? Yo lo veo como esclavitud. Te ves obligado a seguir las directrices de esta persona, o realmente estás aprendiendo a través de las destrezas del liderazgo de esta persona. Y es curioso que menciones eso, porque la gente piensa que la disciplina te hace esclavo, pero creo que te hace esclavo al no tener disciplina. Efectivamente. Porque me pasa mucho de que la gente no tiene un orden. No te voy a decir que soy el más ordenado del mundo, pero sí tengo mis hábitos, los cuales los sigo, y creo que eso me da la libertad. Creo que somos como los niños, que ¿sabes qué? Si haces tu tarea, te doy libertad. Entonces yo mi tarea es, tengo mi rutina, la sigo, y si me la hago, tengo mi recompensa de que me voy a salir, me voy a ir de vacaciones, voy a hacer las cosas que me gustan. ¿Por qué? Porque las cosas que no nos gustan, desafortunadamente y afortunadamente, es lo que nos lleva al éxito. Te voy a dar un ejemplo. Si tú quieres estar bien con tu pareja, ¿qué tienes que hacer? Pues hacer de cosas de pareja, es decir, en el caso mío, pues no soy uno que compre muchas flores, por ende cuando lo hago, pues es un acercamiento, un detalle, pues cocinar, decirle sus cosas bonitas, no solo siempre es pues un silencio. Claro. Ser detallista son cosas, ¿verdad? Y uno tiene que ser intencional. Exacto. Y yo tengo mucho que trabajar, y te he aprendido mucho y te agradezco, porque hablamos de mentores, ¿no? Ustedes me han, de eso de abrirle la puerta a mi mujer, de ser más atento, de escuchar más, o sea, es parte de... Entonces, creo que en todos los aspectos tenemos que ser intencionales con lo que vamos a hacer, y creo que tener un buen ejemplo de eso es parte clave. Algo más que me gustaría mencionar es de que si tú vas a hacer, por ejemplo, lo voy a poner el ejemplo del negocio. Para tener un negocio, tienes que ver a alguien que está haciendo un negocio para que te ayude a crear tu negocio. Ahorita me reuní con un amigo que es muy exitoso en su negocio, le va muy bien. Desafortunadamente él hace todo. Entonces, pues se ve frustrado, ¿no? Porque tiene un montón de trabajo, porque nadie más puede hacer las cosas mejor que él. Entonces, cuando tú haces todo, es imposible que hagas más, y la otra cosa, el estrés es increíble. Entonces, yo busqué a tener un coach cuando recién empecé mi negocio, que me vine a esta empresa que estábamos antes, porque yo veía lo que me gustaba, el resultado. Entonces, ahora tenía que ver qué era lo que hacían
para lograr ese resultado. Entonces ahí viene la disciplina y viene la estructura y vienen los hábitos, porque todos creemos que al hacer una cosa o dos, tres, va a llegar. Y es simple, pero tienes que tener una guía de alguien que ya lo haya hecho para que tengas esa estructura, esos pasos, y te digo, después me doy la recompensa, ¿no? Y en relación a los jóvenes, a los más jóvenes, estamos hablando 14, 15, 16 años, por lo menos yo empecé a trabajar desde los 13 años. Sí. Yo tomé la iniciativa, quería un dinerito y agarré una ruta de repartir periódico. Despertaba yo a las 4, 4:30 de la mañana, ponía el despertador. Eso va creando una disciplina en sí mismo. Y luego iba a cobrar los viernes, de que había mala paga, pero es parte pero había de, paga, ¿no? ¿eh? Sí, sí. Entonces, es un proceso de ir exponiéndose a las diferentes partes de el mundo laboral, y eso ayuda para que la persona vaya desarrollándose y también identificando cuáles son sus destrezas y por qué camino voy a ir. Te voy a hacer una pregunta porque dijiste algo que me llamó la atención. Era mala paga. ¿Por qué dices tú que era mala paga? Bueno, en el caso de los clientes que iban los viernes, que sabían que tenían que pagar por el servicio de llevarle el periódico, pues ven la semana que viene que este viernes no, pues tuve otros gastos. Soy un niño de 13 años de edad. ¿Tú esperabas que te pagara? Por favor. Entonces podía pasar hasta una quincena o más y yo tratando de cobrar. Pero eso me fue enseñando la realidad del mundo en el que vivimos. Claro. ¿Verdad? Sí y la paciencia, ¿no? Creo que ese es algo buenísimo que aprender a tan temprana edad. Y creo que nosotros pues, nos tocó también como a los 12, 13 años empecé a trabajar y nos formó. O sea, lo veíamos a lo mejor como algo malo. De hecho, yo iba a trabajar a un lugar donde no me pagaban. Y yo tenía ya 14 años e iba porque me gustaba, porque me daban una cervecita o dos ahí con los amigos. Esto fue en México. Entonces, mi papá me decía, igual que el de padre rico, padre pobre, ¿por qué vas ahí si ni te pagan? Y yo le decía, pues es que me gusta aprender. Me gustaban las cervecitas, pero a la vez estaba aprendiendo. Y me gustó estar ahí porque como era preguntón, les he platicado esta historia, si ya la escucharon, quédense conmigo. Llegó una persona la cual tenía su camioneta bien padre, tenía su casa bien padre porque el pueblo es pequeño y nos conocemos casi todos. Uh-huh. Bueno, nos conocíamos, está muy grande. El caso es de que yo veía que les iba bien. La casa donde nosotros estábamos trabajando era una casa muy humilde, piso de tierra, techo de teja, o sea, pobre la casa. Y la de este muchacho ahí en México, 2 pisos, estatus, otro rollo. Y yo le pregunté, le digo, ¿y tú qué haces? Dice, pues yo tenía una camioneta muy padre, en aquel entonces se usaba el aluminio dorado. Y el que tenía aluminio dorado tenía feria. Entonces, le digo, ¿qué haces? Dijo, yo me lleno la camioneta de diferentes guaracheros, en aquel entonces íbamos guarache en esa fabriquita, y los voy por toda la República y los vendo. Y ya, vuelvo otra vez a hacerlo. Y se me quedó. Pues 2 años después, mi hermano se le ocurre llevar una camioneta, porque él sí iba a vivir en México, aquí está todavía, y se iba a quedar allá, y pues dejó la camioneta y dije, pues esta es mía. Entonces yo agarré la camioneta y le dije a mi amigo, oye, préstame guaraches, lo que me puedo llevar y lo que venda te lo pago y lo que no te lo regreso. Pues me fui, vendí, me gané $200 en ese fin de semana, que para mí eran 2,000 pesos. Es un montón de dinero. Y dije, esto está bueno. ¿Qué edad tenías? Tenía 14, ya tiene 16 años. 16 años. Pero a lo que voy aquí es ese mentor, ¿no? Y esa persona que yo vi cómo lo hizo y después lo hice yo y dije, aquí hay modo. Entonces, perdón. ¿Te ayuda a desarrollar? Claro, no me pagaban, pero ya aprendí. O sea, y mucha gente, Ángel, tiene el miedo no el miedo, creo que tenemos el orgullo y no es algo que ellos se pusieron en ellos, sino que nos lo pusieron, porque todo lo que traemos viene de cómo crecimos, sí. ¿no? Entonces abusa de ti, el rico es avaro y te es abusa. Un acondicionamiento Exacto. mental, entonces tú ya vas con esa mentalidad de que está abusando de mí. Sí. Se victimizan. Exacto. En vez de contrarrestarlo y decir, tengo una oportunidad de aprender algo. Esa es la forma de paga. En inglés están los programas de internship, donde está el estudiante universitario, si consigue un internship, un internado,
que la gran mayoría de las veces no le pagan. Es impaga, y de hecho, si está buscando aprender de real estate, aquí estamos abriendo posiciones para internados. Exacto. Entonces, es las destrezas que vas a aprender, el cómo te vas a desarrollar, es la forma de pago, que te permitan estar desempeñándote en una capacidad en un ámbito laboral, profesional o no profesional, pero pues es un conocimiento. Exacto. Y lamentablemente, pues yo he visto en ocasiones donde pueden haber jóvenes 18, 19, hasta inclusive 20 años que no han desarrollado las destrezas para enfrentar la vida, porque aún siguen pensando como niños por el acondicionamiento. Entonces tienes un varón o una dama, una joven dama, 19, 20 años, sin licencia, dependiendo de mamá y papá para todo, claro, sin un trabajo. No es que está estudiando a tiempo completo. Pues yo estudié a tiempo completo y trabajaba 2 y 3 trabajos. Órale. O sea, y no se me cayó un pedazo. Al contrario, te forma, te da las agallas de salir adelante. Y lo que te quería comentar con eso es de que tuve ese mentor y yo tuve la visión de decir, bueno, si él lo está haciendo, ¿por qué yo no puedo? Entonces, eso tiene que ver, y les comentamos esto porque en lo que estamos haciendo ahorita hay mucha oportunidad. Y creo que nosotros en nuestra comunidad tenemos esa hambre, ¿no? ¿Por qué nos venimos bueno, tú vienes de Puerto Rico, tú hiciste Trump, eres americano, pero igual, acá hay más oportunidad, ¿no? Oh, definitivamente. Entonces, venimos con el hambre de salir adelante, de buscar las oportunidades, y aquí están, pero desafortunadamente no tenemos acceso a ellas porque me vas a pagar. Y me ha tocado, he tenido empleados que me dicen, ¿sabes qué? Yo me voy a salir porque me dan beneficios, me dan eso, me dan lo otro. ¿Qué tal si tú te puedes pagar todos esos beneficios? Sí. Y no solamente pagarte todos esos beneficios, sino también tener una vida próspera, la cual tú determinas hasta dónde quieres llegar, porque no tienes un techo, un cielo. Sí. Entonces lo hemos visto aquí con los muchachos, tenemos agentes de 20, 21, 26 años que están ganando cantidades, $20,000, 2 de ellos hicieron $20,000 en un mes. Y no les digo esto por presumir, simplemente porque es posible, pero no sabemos las posibilidades hasta que nos exponemos a ellas. Entonces, nosotros estamos creando aquí un terreno fértil para que usted, sus hijos, sus familiares, si tienen la inquietud de aprender de bienes raíces, queremos ser esos mentores, los cuales le van a ayudar, porque al final de cuentas, creo que Dios nos bendijo con nuestros talentos. ¿Para qué, Ángel? Pues para repartir, para multiplicar, no tenemos talentos y destrezas para dejarlas ahí a la deriva o estancados, porque se le va a quitar y se le va a dar a otro. Exacto. Y volviendo, cuando uno se va desarrollando, es bueno tratar de identificar cuáles son mis destrezas. Yo reconozco que yo no tengo ciertas destrezas como ingeniero. No soy ingeniero. Ni yo tampoco. Pero tengo otras destrezas. Y cuando las voy identificando, entonces debo de ir desarrollándome en ese ámbito, claro, ¿no? Uh-huh. Y si cada cual estamos en esa búsqueda, ¿cuáles son mis destrezas? E ir multiplicando esas áreas, ese talento. Irlo expandiendo. El conocimiento. Uh-huh. Por ejemplo, hay una historia, y esta es real, es de un niño era un beisbolista. Y este beisbolista su fuerte era la bola rápida. Entonces le dijo al coach, a su coach personal, le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero entrenar las curvas. Dice, porque no soy bueno para las curvas. Dijo, no, mejora tu bola rápida y dale con todo con eso. O sea, lo que es tu destreza, es tu destreza. Entonces, obviamente, si quieres practicar y trabajar en otras cosas, es básicamente lo que hablamos de The One Thing. Lo que hago yo es bienes raíces. Uh-huh. Tengo bienes raíces, invierto en bienes raíces. Es lo mismo y es el mismo camino, pero es una sola cosa, la cual la expando y entre más aprendo de ello, más me doy cuenta que todavía hay más que aprender. Por ejemplo, estás construyendo, Ángel, tú, ¿no? Sí, así es. ¿Has aprendido un buen? Y se sigue aprendiendo. Y no acaba, ¿no? No, nunca se acaba. Yo creo que hablamos de versatilidad. Es padre ser versátil hasta cierto punto. Vuelvo y recalco, no siendo ingeniero, no tengo la capacidad de desmantelar, digamos, un motor y volver a construirlo, o de crear o diseñar algo de la nada. O crear la casa que estás construyendo, no se nos da. Entonces yo tengo que utilizar mis destrezas. Sí puedo ser versátil hasta cierto punto. Uh-huh.
donde dentro de las ventas hay tantas ramas. Estamos bajo una misma sombrilla, pero bajo la misma sombrilla hay varios espacios diferentes. Y es el efecto del pulpo que te he mencionado anteriormente. Hay un pulpo, pero pueden haber 5 diferentes pulpos, cada cual con su cantidad de, ¿cómo se dice? Los tentáculos. Los tentáculos. Para alcanzar diferentes partes. Pero y es ahí donde te apoyas en la otra gente, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Michael que te está ayudando con las casas. Exacto. Tú no tienes que tener la destreza que tiene Michael. No. Él la tiene. Esa es la coordinación entre él y yo. Su capacidad es una extensión de parte mía y viceversa. Entonces ahí es donde entramos y utilizamos la versatilidad como un complemento. Nos complementamos y nos alineamos, creamos alianzas, cooperación. Y ahí nos vamos desarrollando. Y es que hay gente que tiene, como decías tú, hablando de destrezas y de habilidades, por ejemplo, orquestar, ¿no? O sea, para un conductor de una orquesta, él tiene que saber tocar todas las piezas. Entonces, para poder tocar todas las piezas y poder saber quién está desentonado, ese conductor debe de saber de todo. Entonces, yo me apoyo, por ejemplo, como lo haces tú, ¿no? Tengo a Michael que me construye la casa, Michael tiene al del piso que le pone el piso. Cada persona va con su talento. Es bueno saber en general, pero ya con detalle, o sea, de cómo se pone el piso y de cómo se hace todo. Yo no tengo que saberlo, pero tengo gente que me apoyo en ella. Y se crea un buen ritmo, una melodía, es decir, cuando identificamos lotes, pues yo siendo el agente de bienes raíces, hago la transacción de la compra del lote y luego voy coordinando con él para todo lo relacionado a la construcción, a los permisos, y luego al terminar la casa, lo que tiene que ver con vender la propiedad. Entonces es una coordinación. Zapatero a tu zapato y trabajar en equipo. Y volviendo a lo que, como empezamos esto, es bueno tener mentores en estos tipos de aspectos. Me imagino que así como tú te nutres de la gente alrededor de lo que hacemos nosotros bienes raíces, Michael se nutre de la gente alrededor de él que ha hecho construcción de casas. Y así es lo que les comentamos a ustedes, que estamos nosotros aquí para ayudarles en caso de que quieran sacar su licencia. Si tienes tu licencia y estás batallando porque no tienes ventas, nosotros te podemos ayudar a cómo mejorar tu negocio, cómo incrementarlo y con cosas que funcionan. Nosotros no vamos a decirte, ¿sabes qué? Creo que esto funciona. Son métodos comprobados, los cuales los hemos utilizado por muchos años. De hecho, en la mañana que estamos platicando, una de nuestras miembros del equipo mencionó sobre cómo está leyendo un libro en el cual dice, pensaba que iba a buscar el nombre de Ángel porque Ángel sabe todo lo que está diciendo aquí es lo que funciona. Sí. Entonces es importante tener gente que sabe de lo que está hablando y nosotros como agentes, y ya nos estamos haciendo, Ángel está más joven que yo, pero nos estamos haciendo un poquito más mayores, queremos contribuir con lo que Dios nos ha dado. Amén. Para poder ayudarlos y ayudar a nuestra comunidad a que crezca, no solamente números, y esto lo repito demasiado porque somos buenos para tener hijos. Yo quería tener más, mi esposa no quiso, pero... Yo que tengo 5 nietos. Wow. 5 nietos bendecidos hasta más no poder. Amén. Yo creo que para mí me da gran satisfacción cuando uno puede sembrar la semilla en la vida de jóvenes. Claro. Y ver cuando dan fruto. Yo he tenido el acercamiento de parejas jóvenes que luego de un tiempo me vienen y me dicen, te quiero dar las gracias porque tuviste las agallas de platicar y platicar con nosotros, y por ti pudimos comprar una casa y ya estamos pensando comprar otra. Y cuando anteriormente pensábamos siempre alquilar, nunca habíamos dado el paso de ni tan siquiera considerar comprar porque pensábamos que eso era para otros. Claro. Entonces, pues eso me da gran satisfacción cuando uno puede crear un cambio en la vida de alguien para bien. Claro. Servir de impacto positivo, como siempre me gusta dejar saber. Claro, claro. Y de hecho, nosotros en nuestra familia ha sido una bendición enorme porque pues no solamente yo me vine para acá, empezamos a trabajar en miles de trabajos y después nos metimos a bienes raíces, empezamos a cambiar la historia y tengo uno de mis sobrinos que construye casas de lujo, o sea, muy padre, le va muy muy bien, y otro sobrino que trabaja en la construcción que también le va muy bien, que es lo mismo de las casas. Entonces esta industria es muy buena, no digo que todas las industrias son buenas, tenemos contactos y amigos de todas las industrias. En lo personal, lo que nosotros le podemos contribuir es básicamente
cómo trabajar en este mundo de bienes raíces, guiarlos no solamente en la compra, en la venta, sino en la inversión, casas de renta, estrategia, terrenos, o sea, tenemos todo el paquete completo para aquellos que estén considerando ya sea comprar o vender, o también para aquellos que tengan la inquietud de sacar su licencia. Tienen su licencia, están batallando. No, y a veces usted va y llena el carro de gasolina. Donde fue y llenó el tanque de gasolina, eso fue una transacción que alguien hizo, ya sea al comprar el terreno para desarrollar y construir la gasolinera, o de comprarla posteriormente cuando ya otra persona la vendió. Eso es una transacción de bienes raíces en el ámbito comercial. Si usted va a una tienda, a un restaurante, y la lista sigue, esas son transacciones de bienes raíces dentro del ámbito comercial. Todo eso... Ese es otro mundo. Hablamos de cosas diferentes. Y nosotros, en el caso de que alguien quiera hacer una transacción de bienes raíces en lo comercial, podemos asistir dentro del mundo utilizando las destrezas de otros, donde ya los conocemos y podemos contactar, y usted así de esa manera puede hacer el trabajo con alguien que ya haya sido pues de confianza, si se puede decir. No, y aparte de eso, Ángel, no solamente somos locales, estamos internacionalmente conectados. Qué bueno Tenemos que lo hayas gente mencionado. Yeah. Yo he asistido a alguien en Milán, Italia, en New Jersey para ir a la Florida, de California, Texas, etcétera. México, yeah. Entonces, no es solo bienes raíces para nosotros. Aquí en Phoenix es donde estamos y donde mayormente hacemos nuestra chamba, pero sí tenemos el alcance de ir más allá. He estado en Guatemala, en Centroamérica, en Honduras, en México, y en diferentes, ahora recientemente que fui a Puerto Rico. Me gusta estar en el ambiente de lo que me apasiona. Claro. Y pues es bienes raíces. Me puse a ver propiedades, etcétera, y establecer relaciones, porque uno nunca sabe. Hay que dejar la puerta abierta, ¿ya? Porque establecer relaciones es vital en el progreso como empresario. Al 100%. De hecho, también ahorita que salió Ángel de viaje, nosotros fuimos a Londres, París y Barcelona. Y en Barcelona fuimos a una conferencia, a un congreso de bienes raíces, y es impresionante las oportunidades que hay a nivel mundial, especialmente en Dubái, Portugal, España. España está en crecimiento. Hay muchísimas oportunidades de inversión. También en México, en Quintana Roo. Tenemos contactos y de hecho los voy a entrevistar aquí en unos cuantos días. Perdón. Y ahora que mencionas Dubái, perdón. ¿Y luego? Ahora que mencionaste Dubái, aquí va a haber una exposición de bienes raíces de Dubái aquí en Phoenix en estos días. Hay que ir porque hay oportunidad, hubo un 30% de crecimiento de año hacia el otro año. O sea, si invertiste 200,000, ya tienes otros $60,000 de plusvalía nada más. Así o sea, hay muchísima oportunidad de crecimiento, y no solamente es a nivel país, sino a nivel mundial. Bueno, y mientras siga la inversión, sigue el crecimiento. Hoy salió el informe donde incrementó la tasa laboral en los Estados Unidos. Algunos lo mirarán no muy bueno, pero pues el hecho de que la economía está bien, ¿verdad? Y por lo tanto los intereses están, para algunos es alto, basado en la historia corta. Exacto. Pero si vamos a verlo a largo plazo, los intereses están donde deben de estar. Todo es cuestión de hacer los ajustes. Todavía siguen habiendo oportunidades. Creo que estamos en un área de oportunidades. Y les menciono esto de Warren Buffett, que es el hombre más rico, uno de los hombres más ricos del mundo, que dice que cuando la gente tiene miedo, sé avaricioso, no me gusta la palabra, pero sé ambicioso más bien, ¿no? Y cuando la gente es ambiciosa, ten miedo. Y ahorita creo que la gente tiene miedo, lo cual les da la oportunidad de conseguir buenos precios, buena negociación, buenos intereses, Ángel. Hemos conseguido casas para los clientes de 3-4% de interés, ¿cierto? Oh, sí. Sí existen las oportunidades. Estaba reflexionando, me gusta leer sobre la historia, y en los años 20 en inglés se conocían como los Roaring Twenties. Yeah. Había poco a poco, en el 21, 22, 23, 25, fue una euforia.
en la bolsa de valores y compra esto, aquello, hasta que llegó el 29, como que octubre del 29, y ahí se derrumbó todo. Hasta sequías hubo, o sea, fue increíble, ¿no? O sea, todo se Pero fue. sin embargo, hubo gente que posteriormente, es decir, llega la Gran Depresión, pero hubo gente que hizo dinero. Claro. Que vieron oportunidades, que cuando todos estaban en la locura, ¿verdad?, haciendo y deshaciendo, ellos estaban como estudiando y analizando. Claro. Y echando su dinerito hacia el lado. Cuando todo se derrumbó, ellos empezaron a comprar terrenos y viviendas y comercio y salieron ganando, ¿verdad? Es que cuando todo está triste, cuando la economía está mala, hay oportunidad de comprar. Y dicen que nunca desperdicia una crisis. Siempre tienes que tomar ventaja de ella, siempre y cuando estés preparado. Y algo de lo que yo tengo, hay dos escuelas, ¿no? Una es de ahorrar y la otra es de invertir. Yo creo en la de invertir. Pero también tienes que ahorrar para cuando salgan las oportunidades, tener de dónde sacar. O tener apalancamiento, lo cual las propiedades te hacen crear plusvalía con el tiempo, siempre y cuando te estés comprando, porque si no estás en la jugada y llega una oportunidad y no tienes cómo aprovecharla. Les voy a platicar una historia rapidita. Aquí hay un lugar que se llama Berrado. Ahorita vivimos ahí con mi hija, es mi ¿cómo se dice? ¿Landlord? Tú, pues, la Pues es la dueña de la casa, le rento la casa. El caso es de que le estoy rentando la propiedad ahí y compramos un terreno hace 5 años por $90,000. Estamos en el 2025, ¿ah? Ese terreno en el 2005, que fue hace 20 años, valía $350,000. Lo compré por 90. Bueno, lo compramos ahí, como decimos en México, como cosa perdida, ahí está. Pasa el tiempo, sale una oportunidad y llega otro en 165 cuando ya estaban en 200. Y me llama la gente, porque yo estoy siempre de curioso ahí viendo quién me financia, busco oportunidades de cómo meterme. Y me dice, está disponible. No tenía el dinero para comprarlo, pero tengo propiedades. Entonces lo que hice, le hablé a uno de mis contactos que presta dinero y le dije, no tengo el enganche, pero tengo estas propiedades con plusvalía, ¿me puedes prestar? Con todo gusto, Juan. Me puso gravámenes en las propiedades. Él, si no le pago, se queda con parte de la propiedad, pero pude comprar sin siquiera tener dinero. ¿Por qué? Porque utilicé las propiedades como apalancamiento. Y es aquí donde utilizamos el término, ¿cómo dice Ángel? Other people's money, OPM. Dinero de otra gente. Entonces, esa forma es en el que el dinero empieza a trabajar para ti. O sea, hay varias formas de obtener propiedades. Volviendo a lo que estábamos hablando hace rato de cómo... El efecto del pulpo, yo creo. El tener, por ejemplo, la sabiduría, porque hablamos temprano también de esto en el Script Practice, tenemos la oportunidad, y si no tenemos la preparación, no la vamos a ver, pero estaba la preparación, estaba la oportunidad, tuve la forma de conectarla. Y es aquí donde nosotros les podemos ayudar en ese sentido. Es que ahí viene la falta de conocimiento. Exactamente. Si tú no sabes que a tal hora estás en la estación de tren, que viene el tren del futuro para llevarte al paraíso, pero tú no tienes ese conocimiento, puedes estar en las afueras del tren y no estás listo. Exactamente. Es la falta de conocimiento. Yep. Y el que tiene el conocimiento, el que está preparado, que ya tiene sus maletas, sus belices, listo, se va a parar allí y se va a ir en ese tren, porque está preparado, tiene el conocimiento, está preparado, llega la oportunidad y logra subirse y consumir esa oportunidad. Exacto. Entonces, yo creo que entra de nuevo en el desarrollo de sí mismo para buscar el conocimiento que sea. Y es que aquí, volviendo a lo que hablábamos anteriormente sobre la gente que quiere aprender. Por ejemplo, en lo que hacemos nosotros, si tú entras como agente nuevo, obviamente te quieres quedar con toda tu comisión, y hay empresas en las cuales tú entras y te quedas con el 100%. Pero te quedas en el limbo. Exacto, pero te cobran una cuota mínima por cada vez que vendas una casa. Ellos están a conseguir mucha gente, muchos números. Para cada vez que vendan una casita les den una pieza del pastel. Desafortunadamente, como no les pagas nada, no tienen obligación de darte nada. Entonces, mucha gente se queda estancada en esos lugares. ¿Por qué? Porque no pagan nada. Pues sí, pero no estás ganando dinero. Sin embargo, una persona de las que reclutamos hace poco duró 1 año con otro equipo, entró con nosotros, duró 1 año y apenas entró y hizo su primer trato.
Sí. Y ya trae el segundo ahí Efectivamente, y en el año que estuvo por otro lado, pues no tuvo ninguna transacción. Exacto. Tenemos otra persona que también tiene, ya va a cumplir un año con nosotros. El mes pasado es uno de los que ganó casi $20,000 en un mes. Y desafortunadamente le tuve que decir, más bien afortunadamente, que dejara su trabajo. ¿Por qué? Porque el que sirve a dos patrones, y es bíblico, con alguno queda mal. Pues puede, sí, quedarse estancado. Es decidir por qué área voy a poder servir más efectivo. No, y aparte, por ejemplo, donde venía él era de que, bueno, no quiero pagar lo que se paga por ser miembro de un equipo. Pues está bien, pero no tienes ningún recurso, el cual te quedas donde mismo. Entonces, al tú invertir en ti, porque lo que mencionabas antes es cómo desarrollarte personalmente, es básicamente lo que es. Aquí tenemos Book Club, que es un club de libros, donde hablamos de salud, bienestar, hablamos de espiritual, hablamos también de la riqueza y de cómo es también bíblico, cómo podemos tener nosotros crear abundancia para poder bendecir a los demás. Bueno, y destrezas interpersonales es vital. Ese es clave. Quieres estar en ventas, tienes que aprender a desarrollar tus destrezas interpersonales. Entonces hay libros para cada tema que hemos hablado aquí. Entonces es una parte de desarrollarse en esta área que me va a complementar esta área y así sucesivamente. Es como cuando aprendiste a manejar, Ángel. ¿A poco te subiste al carro, le diste y vámonos, así vas codeando, ¿no? El primer día yo me llevé un nopal. Mi papá tenía un carro ahí en México, le decíamos una lancha porque era un Grand Prix del 1976, wow, enorme. Entonces yo me agarraba las llaves y lo tenía en un terrenito hacia la vuelta y ya me le subí al carro y pues yo primero jugaba, ¿no? Como si lo tuviera aprendido, tenía como 12 años. Y pues no lo prendía, no me atreví a prenderlo. Después lo prendí y en una de esas que según yo le doy para reversa y le di para enfrente y que me llevo el nopal, wow, y pues bien asustado lo paré y ahí me quedé, ¿no? Pero lo seguí sacando. Después le raspé en la salida porque había un portón y pues no le atiné bien y ahí voy raspándolo. Pero poco a poquito aprendí. Entonces ahorita me subo un carro que no debo, todo esto que les voy a decir no lo hagan. Voy hablando por teléfono, comiendo y voy manejando con la rodilla. O sea, la práctica, conforme pasa el tiempo, hace las cosas más fáciles. Pero hay dos formas de aprender. Una es con experiencia tuya, buscándola, así como tomando los nopales, raspando el carro. O la otra es, ¿sabes qué? Voy a ir a una escuela donde me van a entrenar cómo manejar, donde voy a aprender bien los pasos, cada paso a seguir. Y puedo hacerlo de una mejor manera y no tener que rayar el carro, tumbar el nopal, estar asustado de que me rayar el papá. A golpetazo. A puro trancazo, decimos en México. No, yo hablando de aprender, me acuerdo que estabas mencionando tú el carro de tu papá. Pues mi papá tenía un Jeep de los de antes, el Willys. Estándar, no tenía nada de dirección hidráulica. Nada. Entonces yo lo observaba. Yo me sentaba con él al frente y yo quería aprender cómo manejar stick shift. Y yo observaba el pie aquel y todo callado, pero observando. Hasta que llegó el momento que él se fue para San Juan. Vivíamos en Puerto Rico y yo sabía dónde dejaba las llaves. Porque yo observaba, yo era silencioso, pero observando. Entonces, cuando me meto a su oficina, y yo sabía, este hombre va a estar todo el santo día por ahí en San Juan, llega en la noche. Y que me atrevo a subirme al Jeep y que lo enciendo. Y ahí empiezo a repetir lo observado. Y qué cosa que lo empecé a manejar aquí cercano en el estacionamiento. Y empecé a agarrar la onda. Entonces había una cuestecita cercano y yo quise agarrar y aprender. Y mira, cómo atorarlo. Lo fui aprendiendo, se me apagó inicialmente y le fui agarrando la onda. Todo eso lo hice en un área controlado, pero luego llegó el punto, pues ya me siento que tengo suficientes destrezas. Vámonos para la calle. Salí a la calle, empecé a manejar y regresaba el Jeep, le ponía las llaves. En otra ocasión que el hombre salía de nuevo, pues agarraba y así estuvo un buen tiempo hasta que yo aprendí a manejar estándar con un Jeep viejo. Ya cuando compré mi primer carro que era estándar, pues a veces la gente decía, ¿cómo aprendiste tú tan rápido? Si supieran. Primero fue observando claro, silenciosamente y luego pues subirme yo y practicar. La práctica hace, y no estoy diciendo que hice bien, y mi papá pues allá en el cielo cuando lo vea, lo voy a tener que confesar, ¿no? Sí. Pero pues yo creo que él se enteró
porque me imagino que habrá Sí, se encontrado. daban cuenta. Pero nunca le hice daño al Jeep, nunca ocasioné un problema. Pero de esa manera a veces tenemos que aprender. Tomar iniciativa es a lo que quería llegar. Claro. Esa iniciativa de observar y de ir aprendiendo según lo que uno ve a la otra persona que ya tiene destrezas. Claro. En lo relacionado a lo que uno quiere hacer. Exacto, y te hace el camino más fácil. O sea, yo les comento de que cuando yo comencé, pues no me ayudaban y yo les pedía ayuda y me mandaban lejos. Y sí me sentía mal, decía, bueno, pues ¿por qué no me ayudan? O sea, ¿en qué les va a afectar? Al mes aquí se venden 5,000 casas, 4,500 casas. La gente vende 1 o 2 casas, la mayoría de los agentes. El agente promedio, bueno, primero estadísticas, 70% de los agentes el año pasado no vendió ni una casa. El 30% que vendió, venden de 1 a 7 casas al año. Entonces, aquí tenemos la oportunidad de ver agentes en acción que están haciendo ventas y eso te da la facilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, digo, volviendo a lo que decía, de que nadie me enseñaba, nadie me ayudaba. Entonces, esto lo hago de corazón porque sé lo que se siente no saber, sé cómo batallé para poder llegar a donde estoy y si hubiera sabido que había un equipo en aquel entonces, cuando yo saqué mi licencia, lo hubiera hecho. ¿Por qué? Me hubiera cortado el camino. Bueno, y puede ser uno parte de un equipo. Yo he trabajado en el ámbito de equipos por muchas ocasiones. Cuando era agente federal, pues era parte de equipo. Cuando estaba en la milicia, era parte de equipo. Y no todo equipo trabaja como uno. Es la parte interesante. Cuando uno dice, estás en un equipo, es porque significa que están trabajando uniformemente, en unánimes. Pero tristemente la realidad es que hay equipos que no son realmente equipos. Cada cual jalando para sus respectivos lugares no está funcionando. Entonces uno tiene que identificar, ¿estoy en el equipo adecuado? Claro. Y si no lo estás, y busca la manera de buscar salir de ese equipo y buscar a un equipo donde haya esa sinergia, ¿no? Sinergia para entonces tú desarrollarte. Claro. Porque de lo contrario, a veces decimos, no, esto no sirve y se deja ir y ya se queda solitario. Si quieres ser partícipe de un equipo, tienes que integrarte. Claro. Tienes que verte como parte íntegra, no solo sentarte en silencio, no sé, participar, no tomar iniciativa dentro del equipo, porque entonces ahora estás haciendo lo contrario de lo que significa ser parte de un equipo. Y creo que es importante, Ángel, eso que acabas de mencionar, porque les digo, no solamente con que te pongan la playera vas a lograr el éxito, ¿no? Tienes que hacer lo que la gente que se pone la playera y viene a trabajar hace para que tengas ese éxito. Y es sencillo, pero si no sabes qué es, te he platicado la historia, ¿no? Del que tenía este bote viejo que no funcionaba. Entonces busco un mecánico y nada más había uno en todo el país que sabía arreglar ese tipo de botes. Entonces le habla al señor para que venga a arreglarle su bote y llega con una mochilita así chiquitita. Y ya le dice, señor, pues ahí está el bote. Déjeme, yo lo arreglo. Vale, entonces le mueve el bote y lo ve y saca un martillito, le da 2 o 3 golpes y enciende. Y ya le deja la nota y se va. Entonces el dueño del bote ve la nota y dice, este loco, ¿por qué me está cobrando tanto? A ver, ¿sabe qué? Me dio el cobro de $1,000 por el bote. Dijo, y nomás le pegó con el martillo. Mándemelo desglosado, ¿por qué me cobró tanto? Dice, martillo, $2. Saber dónde pegarle, $998. O sea, el saber dónde moverle el es conocimiento. Exactamente, es importante. A mí me pasó de chiquito, con el carro de esta lancha que tenía mi papá, le estaba fallando algo. Entonces voy con el eléctrico, porque era algo eléctrico, el carro le pegaba la chiripiorca. Entonces ya llego, lo ve el muchacho, saca sus aparatos, lo checa y agarra, le quita un fusible y le pone otro. Y no me acuerdo cuánto me cobró, era en pesos allá. El caso que se me hizo mucho dinero. Dijo, oye, pues ¿por qué me cobras tanto si nomás era eso? Digo, sí, pero si no sabías cómo ponerlo, no funcionara tu carro. Ahí está. Entonces aquí es lo mismo, ¿no? O sea, es padre sacar tu licencia y felicidades si la tienes, pero ahora son muchos, ¿cómo se dice? Skills. Destrezas que aprender para poder lograrlo. Y para aquellos que sepan o de algo del negocio, más o menos, primero tienes que hablar con gente. Sí. Después descubrir la oportunidad. Después sentarlos, ver que la oportunidad les funcione y después precalificarlos y ver qué pasa. Y es algo donde es un reto.
Y el que esté dentro de ventas, sea en bienes raíces o en ventas en general, si no sabes lidiar bien con el rechazo, es parte vital. Entonces tienes que también desarrollarte en ese ámbito. ¿Cómo voy a lidiar con el rechazo? Porque a veces hay una etapa donde es un rechazo y otro rechazo constante. Y otro rechazo constante. Y uno como que, ¿qué onda con esto? Porque de repente viene exitazo tras exitazo tras exitazo. Y uno se siente, qué padre está esto. Pero después llega la realidad que hay en temporadas. Están las vacas gordas y después pueden llegar las vacas flacas. Y puede ser, ahora sí que decepcionante, ¿no, Ángel? ¿No te ha tocado decir que, ¿sabes qué? Dejo esto y me voy lejos y hago otra cosa. Mejor me voy a trabajar en el Dennis o lo que sea, ¿no? Ahí viene la consistencia, la persistencia y la determinación. Y la resiliencia y también. La resiliencia. Entonces, todas estas destrezas que pues uno se va desarrollando a través de los años, no es de la noche a la mañana. No. Cuando te gradúas, cuando yo me gradué de pues en la academia policíaca, eso fue teoría y algunos ejercicios de práctica dentro de la academia, que es controlado, pero después te tiran allá a la calle. Ahora vas a aprender en la realidad qué es ser agente policíaco allá afuera. Y fíjate que una de las cosas que es importante recalcar es de que es un constante recordatorio de recordarte, valga la redundancia, porque muchas veces, como decías tú, el rechazo te cansa. Entonces, si no tienes a alguien que te esté ahora sí que despertando, y yo lo necesito también, yo también voy a lugares, o sea, así como yo les coacheo, ustedes coachean a otros, yo también tengo coaches que tienen coaches. Entonces, es importante tener ese tipo de apoyo alrededor tuyo, porque es un trabajo súper estresante, que te pide mucho de ti. Un rechazo, que es lo que menos, si preguntan a alguien qué es lo que menos le gusta, es que lo rechacen, ¿no? Entonces, nosotros constantemente lidiamos con eso. Nosotros se te hace un callo, pero también te cansas. O sea, llega el momento que, ¿sabes qué? Necesito un break, voy a recuperarme y voy a ver por qué pasó esto, ¿no? Porque a veces nos culpamos de que la regué yo, hice algo mal. Entonces, es un constante reto y hay que constantemente estarse nutriendo, y por eso tenemos las juntas, por eso tenemos las mañanas de práctica, tenemos los clubes de libro, tenemos las conferencias. Como el evangelio. Exacto. O sea, aquellos que hayan servido en alguna capacidad de liderazgo dentro de una iglesia, sea pastor, diácono, ha experimentado rechazo, ha experimentado desgaste emocional, espiritual, pero pues si ha aceptado el llamado y realmente cree en el llamado, en la posición que tenga, va a triunfar. Y dentro de, en lo secular, como agentes de bienes raíces, hay pues personas que dirán qué fácil, pero nunca hacen la labor de agente de bienes raíces, porque en muchas ocasiones no es fácil. No, ¿y cuántas veces hemos salido afuera, Ángel, trabajado duro y no te pagan? ¿Por qué? Porque de hecho lo acabas de experimentar, ¿no? O sea, es parte del juego, y la gente dice, pues te ganaste mucho dinero. ¿Sabes cuánto me costó llegar aquí? ¿Sabes qué trabajo tuve que hacer para estar en donde estoy? Entonces, no es fácil. Entonces, cuando llega la recompensa, porque no creo que usted haya ido a trabajar de gratis a ningún lado, ¿verdad que no? Pues nosotros los hemos seguido. Entonces, cuando nos ganamos el chequecito, créame que ya hubo 2, 3, 4 que no recibimos, que estuvimos trabajando, como ustedes, que van a trabajar todo el día, a veces 2, 3 días, días completos, y no recibimos nada. ¿Por qué? Porque decidieron no comprar, decidieron no vender, el pariente era realtor, o sea... Sí, sale de todo, ¿no? Pero pues ahí estamos de pie, al frente de la batalla. Claro. Seguimos... pues, y no es queja, ¿verdad? Esto es lo que estamos diciendo, no, nada más es parte realidad, del reto que vivimos. Es realidad. Por eso es importante la mentoría, ¿verdad? El desarrollo constante. Yo tengo 50 QL. Voy de camino en 2 años y medio, cumplo 60, 5 nietos. Y sin embargo, sigo aprendiendo. Y les quiero comentar algo y te quiero felicitar, porque siempre, y más que nada como apoyo moral también, ¿no? Porque a veces Ángel siempre está en las juntas, siempre está en todo.
obviamente tiene éxito por esa razón. Y es importante porque yo también lo necesito, ¿no? O sea, a veces estamos 2, 3 nada más, a veces estamos 10, a veces estamos 15, pero lo importante es de no dejar. ¿Por qué? Porque esto es un constante crecimiento. En la vida dicen, por ejemplo, mencionabas tú de cuando estuviste en la escuela y te graduaste, mucha gente piensa que al graduarse de la escuela ahí terminó su educación, no. Pero ahí comienza la educación. Efectivamente. Ahí comienzas de veras a crecer y yo no terminé ningún tipo de carrera, pero soy autodidacta, he aprendido un buen de libros, mentores, coaches, conferencias. ¿Cuánta gente, digamos, por ejemplo, Abraham Lincoln, la famosa historia de Abraham Lincoln, rechazado totalmente, calificado como estúpido? Una palabra que hoy día se oye feísimo, pero claro, así fue calificado. Y mira, ¿quién no conoce de Abraham Lincoln? Presidente y él de grande, ya mayor fue cuando llegó al éxito. O sea, y tristemente terminó su vida trágicamente, pero tantos logros que se hicieron, a través de su persona. Entonces, no podemos descartar por no tener quizás un bachillerato, un diploma, un documento que no podamos servir positivamente en la sociedad. Podemos añadir a lo bueno de lo que es nuestra comunidad. De hecho, te quería comentar, hoy le mandé un video a uno de mis sobrinos que está pasando una temporada un poquito dura, está joven, y uno de los coaches que tengo, un mentor, hablando en la mañana, menciona sobre cómo somos especiales, ¿no? No sé si sabes quién es Richard Branson, el dueño de Virgin. Él es disléxico. Y él es multibillonario, se la pasa en su playa allá en las Bahamas, y tiene un éxito increíble, tiene más de 200 empresas, tiene 100 demandas corriendo casi siempre en contra de él, pero el amigo bien tranquilo, jugando tenis y paseando por todo el mundo, gracias a que no dejó que esa limitación le dejara, ¿no? Thomas Edison, que todos los focos que tenemos aquí, gracias a él los tenemos. Él, cuando estaba pequeño, la escuela lo mandó a su casa, le dijeron, tú no vas a valer para nada. Lo mandaron con una carta, la cual decía que él no valía, que él no sabía, que no lo podían enseñar. Sin embargo, la mamá le dio la oportunidad al darle unas palabras de aliento, diciéndole, ¿sabes qué, mi hijo? Esta escuela dicen que tú eres tan inteligente que no tienen de cómo enseñarte, así es que te voy a enseñar yo. Y es uno de los inventores que tiene más patentes hasta la fecha. General Electric viene de él. Y así puedo seguir, Oprah Winfrey, montones de gentes que los corrieron de su trabajo, les dijeron que no eran buenos para la televisión y están con un éxito increíble. Así es que tienen la inquietud, tienen el hambre, el deseo de aprender. Con gusto aquí estamos para servirles. Así es. En todos los aspectos, como agente, como comprador, vendedor. En cualquier ámbito, si requiere hasta inclusive una iglesia donde ir a asistir. Exactamente. También. Amén. Muchas gracias. Que tenga un excelente día. ¿Algo más, Ángel? Hasta pronto. Perfecto.